El día de hoy hablaremos sobre la lingüística aplicada y no solo cómo influye en nuestra vida diaria, sino también, y más importante, cómo influye en nuestra carrera profesional de lenguas extranjeras. Pero antes de empezar, me gustaría preguntarle a mi queridísima Val, ¿qué es la lingüística aplicada? Bueno, déjenme decirles que la lingüística aplicada es el estudio de cómo se puede utilizar el conocimiento lingüístico en contextos prácticos. No solo se trata de aprender un idioma, sino de entender cómo usamos el lenguaje en situaciones reales, como en la traducción, la enseñanza, la interpretación e incluso en la tecnología. Exacto, y en nuestra carrera de lenguas extranjeras, esta teoría nos ayuda mucho. Por ejemplo, los traductores no solo traducen palabras, sino que tienen que entender el contexto cultural, el tono y la intención de lo que se dice. Así que, más allá de conocer gramática, lo importante es saber cómo aplicar ese conocimiento en nuestras situaciones cotidianas. Claro, eso se ve mucho cuando estamos enseñando un idioma. Usamos la lingüística aplicada, de hecho, para entender cómo los estudiantes procesan el idioma y ajustamos nuestra enseñanza. Un ejemplo pues podría ser en clases de conversación. No nos enfocamos tanto en la gramática, sino más en cosas de la vida cotidiana, como por ejemplo pues pedir direcciones o hacer compras. Yo creo que también hacer compras, perdón, en otro idioma. Y no solo eso tiene la enseñanza, la lingüística aplicada también tiene mucho que ver con la interpretación. Los intérpretes no solo traducen, sino que también tienen que captar el contexto emocional y cultural de lo que se está diciendo. Es por eso que cuando se interpretan discursos solo basta con decir las mismas palabras para que la audiencia pueda interpretar las mismas palabras que nosotros estamos diciendo de la manera más fiel posible. Exacto, y eso también se ve mucho en la traducción. Un ejemplo claro es cuando vamos a traducir un texto literario. No solo se trata de traducir palabra por palabra, sino de captar el estilo del autor y las emociones que quiere transmitir. Y eso es algo que vemos mucho en nuestra carrera de lenguas extranjeras. Sí, pero además, si hablamos de la hora, la lingüística aplicada también tiene una gran relación con la tecnología. Las herramientas de traducción automática como Google Translation, utilizan algoritmos lingüísticos para hacer traducciones, aunque sinceramente no son perfectas, han mejorado mucho gracias a los avances de la lingüística computacional. Justo lo que dice Romina. Las herramientas hoy en día como Siri o Alexa están basadas en la lingüística aplicada. Estas tecnologías utilizan el lenguaje natural para entender qué decimos y darnos respuestas acertadas. Así que pues nosotros como futuros lingüísticas profesionales también podríamos como trabajar en esto, en este tipo de tecnologías básicamente. Fíjense que lo que acaba de decir Moy me parece muy interesante, y además como en nuestra carrera tenemos que aprender a adaptar los conocimientos lingüísticos o contextos muy diversos. Por ejemplo, en las clases de interpretación tenemos que adaptar el lenguaje a diferentes situaciones, desde una conferencia a una charla más casual. La teoría nos da herramientas para nosotros, pero nosotros la aplicamos según lo que necesitamos. Totalmente, ¿saben por qué? Porque no solo es en la interpretación y la traducción. La lingüística aplicada también tiene que ver con la comprensión de la pragmática, cómo el contexto influye en lo que decimos y cómo lo decimos. Tomemos el caso de los giros idiomáticos, por ejemplo. Es fundamental entender cómo se usan en un idioma para traducirlos de una manera tan efectiva. Y si se dan cuenta, eso es algo que vemos mucho en nuestras clases de lenguas extranjeras. A veces aprender una lengua no es solo aprender nuevas palabras, sino entender cómo funcionan esos giros, las metáforas y el humor que varían tanto de un idioma al otro, como lo hemos estado viendo en nuestras clases. En resumen, la lingüística aplicada yo creo que nos da herramientas para comprender no solo cómo se estructura el lenguaje, sino cómo usamos el lenguaje de manera efectiva en situaciones reales, no solo en textos. Y esto nos prepara para enseñar, también para traducir, para interpretar y para cada vez más adaptarnos a nuevas tecnologías, como lo vemos en lo que dijo Romy.
Y sí, yo creo que lo más importante de que es la lingüística aplicada es que nos permite ser muy flexibles y adaptarnos. Cada vez que usamos un idioma estamos aplicando esas teorías lingüísticas, ya sea al enseñar o al comunicar, incluso al desarrollar nuevas tecnologías. Exacto. La lingüística aplicada es mucho más que una disciplina teórica. Es que usamos cada día y que influye directamente en nuestro trabajo como futuros profesionales en lenguas extranjeras. Y al final nosotros como lingüistas, nuestra labor es entender cómo funciona el lenguaje en diferentes contextos y aplicarlo con nuestros conocimientos. Digo, de la mejor manera posible para ayudar a los demás a comunicarse mejor y cómo también poder conquistar a las demás personas con diferentes idiomas. Justamente, Joyce, así es, la lingüística aplicada está en todos lados, no la vemos, pero está en todos lados, donde desde las aulas hasta las nuevas tecnologías, y como futuros lingüistas debemos estar preparados para utilizar este conocimiento en cada una de las áreas en las que nos vamos a especializar. Bueno, en resumen, ya para finalizar su bonito podcast. Eso es todo por hoy. Lo dio todo. Esperemos que hayan disfrutado mucho este Recuerden que podcast. estamos nominados a los premios. Ay, Así que voten por nosotros. Pueden votar las veces que quieran. El y link pues, se lo vamos ajá, a dejar aquí abajo. envíenselos a sus mamis, a sus abuelos, a todos. A sus perros, A sus perros, gatos, háganle. Háganle correo a sus por mascotas. celulares y voten por nosotros. Y nuevamente un saludo a nuestro maestro Samael, que nos está viendo desde casa. Felices fiestas. Felices Eso sería todo. Adiós. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próximo año a mener y quejer.